¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Bienvenidos a una emisión más de esta tercera temporada de su programa Filosofando. Y bueno, pues hoy vamos a seguir con esta temática de Aristóteles, ¿verdad? En esta segunda parte. Nada más recapitulando un poco, en el programa anterior hablamos acerca de la física, ¿verdad?, que propone Aristóteles, estos principios básicos que propone dentro de su filosofía. Y bueno, pues hoy vamos a abordar temas sobre la naturaleza y también un tema muy importante que desarrolla Aristóteles, que es el movimiento. Y pues bueno, también el día de hoy tenemos un gran invitado de lujo, ¿verdad? Este invitado pues ya nos ha acompañado en este programa, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a darle una cordial bienvenida. En el programa del día de hoy nos acompaña el maestro Guillermo Ramos Palma. Dentro de su formación académica, tiene la licenciatura en Filosofía por el Ateneo Educativo de Formación Integral. Además, cuenta con el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de la Santa Cruz en Roma, Italia. Tiene el grado de maestro en Educación por la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, además de haber cursado diversos diplomados en actualización docente y educación tecnológica. También tenemos que ha impartido cursos y diplomados de tinte filosóficos y teológicos de formación permanente con la Asociación de Exalumnos del Instituto Bíblico Teológico Victorino Álvarez Tena. Así que démosle la más cordial bienvenida al programa del día de hoy al maestro Guillermo Ramos Palma. Bueno, pues mi estimado Memo, bienvenido de nueva cuenta a ese programa. Muchísimas gracias por aceptar pues otra vez esta invitación. No, al contrario, gracias a ti por la invitación, con mucho gusto. Bueno, pues ¿qué te parece, mi Memo, si abordamos nuestro primer temita, ¿verdad? Para lo cual pedimos que nos manden a cortinilla. Noción de naturaleza. Bueno, pues aquí tenemos, estimados amigos, este primer tema que vamos a abordar, y aquí pues vamos a tratar de definir qué es la naturaleza, entendida que no solamente pues vendría siendo la flora, la fauna que existe en el mundo, sino que naturaleza pues aquí la vamos a entender un poco sobre todas las cosas que existen en el mundo y sobre todo cuando entran pues en este campo del conocimiento. Sí, efectivamente, hablar de la naturaleza en Aristóteles es precisamente el hilo conductor de toda su filosofía. Así como en Platón se puede definir las ideas precisamente como esa teoría característica, en Aristóteles sería la naturaleza. Y como bien expresas, la naturaleza es un concepto muy amplio y inspira los principios fundamentales aristotélicos. Podemos definir inicialmente la naturaleza como la esencia de los seres que poseen en sí mismo y en cuanto tales el principio de su movimiento. Quiere decir que hablar de naturaleza, hablamos de una, digamos, esencia dinámica que poseen en cierta manera los seres. Cuando nos definimos como el origen o la naturaleza de algo, quiere decir que hay una fuerza intrínseca que poseen los seres, sería el principio inmediato de naturaleza. Exactamente, y donde, bueno, pues prácticamente toda la filosofía, como bien señalas, desde la postura física, ya hasta el proceso del conocimiento, la misma política, en este tipo de conceptos abstractos, ¿verdad?, que ya no son tan palpables, pues va a estar allí de fondo pues esta idea, ¿verdad?, o este concepto de la naturaleza, en el sentido de rescatar precisamente pues este origen de las cosas, esta esencia que se tienen de cada uno de los objetos y de los conceptos, puesto que con Aristóteles el conocimiento pues va a ser aquello que nos refiere nuestra experiencia, ¿verdad? Mientras que con Platón
la verdad o el conocimiento se daba por las meras ideas, por los meros conceptos abstractos. Ahora le añade Aristóteles a esta naturaleza del conocimiento, bueno, pues los objetos. Lo que implicaría la realidad natural como tal y lo que implicaría una realidad fabricada, ¿no? Fabricada, que sería la manipulación de la propia naturaleza, o digamos ahora se le conoce como realidad artificial. La realidad fabricada prácticamente no posee un movimiento intrínseco en sí mismo, sino que requiere de un externo que imprime una fuerza para producir así un cambio, un movimiento o una generación. Y la realidad natural en sí misma prácticamente nos indicaría que la realidad corpórea, en este caso, tiene movimiento, es decir, se mueve, tiene una transformación, se puede transformar, implicaría cambio y movimiento, y tiene un constante desarrollo. Todo esto a partir de una fuerza que tiene en sí misma, la diferencia entre una y otra. Y para profundizar en lo que implicaría el concepto de naturaleza en Aristóteles, desarrolla asimismo algunas teorías que son marcas aristotélicas a lo largo de la historia, como la teoría hilemórfica, como la teoría del acto y la potencia, y la teoría de la causalidad o de las cuatro causas. Exactamente. Prácticamente a partir de ahí, pues, se infiere la relevancia de la naturaleza aristotélica. Exactamente. Esos temitas, ¿verdad?, que de alguna manera nosotros tocamos en el tema anterior, precisamente estos principios básicos que desde mi punto de vista, que si no entendemos estos elementos de las cuatro causas, ¿verdad? Lo que viene siendo acto, potencia, accidente también, la substancia. Si no tenemos claro pues esos elementos, prácticamente allí nos perdemos en toda la filosofía aristotélica, ¿no? Porque algo que está dentro de la misma filosofía, como más adelante lo vamos a ver, pues es esto que se va generando el movimiento, ¿no? Que también va a ser otro elemento clave dentro de la postura de filosófica de Aristóteles, pero que, como bien ya señalabas tú, va a estar inserta pues en la misma naturaleza, ¿no? Tanto sea esa naturaleza de realidad artificial, como ya lo señalabas, o pues de esta naturaleza natural, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera, donde por sí solo pues ese objeto pues tiene un movimiento, ¿no? Por sí solo. Sí, efectivamente, y una de las cosas importantes es que la reflexión sobre la physis aristotélica está impregnada prácticamente de toda su reflexión metafísica. Es ahí donde se van colocando en cierta manera las líneas fundamentales de la lectura en torno a la propuesta de la naturaleza. Si bien con todos los presocráticos y las posturas que han dado al respecto, hubo propuestas. En Aristóteles vemos una propuesta desarrollada con un sistema, con un orden y sobre todo, como mencionabas, enfocado a lo que implicaría la parte del conocimiento y al final pues que procede de la observación y de la experiencia. Exactamente, que yo creo que fue muy acertada desde mi punto de vista. Bueno, pues esta nueva opción que le da Aristóteles a los sentidos, mientras que Platón los hacía a un lado, prácticamente con Aristóteles lo retoma en este sentido de ver todo lo que nos da los sentidos para generarlo como una experiencia, para tenerlo en esta comprensión del ser, de la esencia de cada una de las cosas, ¿no? Donde vemos todas las características que hacen que las cosas sean, ¿no? Dentro de esta existencia, de este mundo material. Y bueno, mi Memo, para terminar con este primer temita, en síntesis, esta naturaleza en nuestra vida cotidiana, ¿dónde la encontramos? Prácticamente en la esencia de aquello que somos, nosotros como naturaleza humana, en nuestro propio origen. Por ejemplo, para poder definir naturalmente algo, podríamos decir que como naturaleza humana somos entes racionales, sociales, políticos, que es aquello que nos caracteriza en diferencia con cualquier otro ser. Y de la misma forma podríamos definir cualquier ser de frente a aquello que lo hace ser y que implica el movimiento intrínseco, su desarrollo, su transformación, su mutabilidad, en cierta manera. Así es. Bueno, estimados amigos, no le cambie, quédese con nosotros. Vamos a una pausa y enseguida regresamos, que esto apenas comienza.
Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con estos... Como Hombres, la hombres. dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Bueno, amigos, ya estamos de regreso en su programa de Filosofando. Pues agradecemos su preferencia y los invitamos a que compartan en sus redes sociales. Bueno, pues este programa que está bastante interesante. Y bueno, pues vámonos a nuestro segundo tema. El movimiento. Bueno, y como les decíamos en el bloque anterior, el movimiento pues también va a ser una parte fundamental en la postura de la filosofía de Aristóteles, porque pues va a ser el causante de la comprensión pues prácticamente de este ser. Sí, de frente a lo que implicaría alguna definición de movimiento aristotélico, podríamos sintetizar que el movimiento es el paso de la potencia al acto, es decir, una actualidad de lo potencial en cuanto tal, ¿no? Ahí sería así como una definición específica, y en relación con la idea del movimiento implicaría el moviente, implicaría lo movido o la realidad del movido. Aquí vamos a tener que ensamblar un poquito de la teoría del hilemorfismo, ¿no? de frente a la información que se le da a la materia, en este caso la forma implicaría la transferencia de la sustancia a una determinación de la materia, y diríamos que el moviente es prácticamente el que asigna la forma a lo que implicaría la materia, y por lo tanto se crea una substancia. Entre lo que implicaría el moviente y el movido se encontraría el movimiento. Así es, donde aquí podríamos entender que todo lo que tiene un movimiento, pues tiene prácticamente vida, ¿no? Que en algunos filósofos, bueno, pues va a retomar que el movimiento pues es lo que genera el alma, ¿no? Donde está el alma en este proceso de que tiene pues una vida propia, ¿verdad? Donde en este movimiento, bueno, pues participa prácticamente toda la naturaleza, ¿no? En este aspecto. Sí, y podemos agregar que es precisamente el moviente, ¿no? El que asigna en cierta manera la forma, va como un principio de causa y un principio de movimiento, sea en el nivel substancial, que sería manejado como un cambio, o bien también como algo accidental, que afectaría al concepto de la categoría de la cualidad, de la cantidad, o del lugar, que implicaría también un desplazamiento. Exactamente, donde pues de estas categorías, bueno, pues también se desarrolla prácticamente la definición, ¿verdad? Para comprender prácticamente la característica esencial que guarda cada elemento, ¿verdad? En el cual nosotros entramos en ese proceso del conocimiento, y que de alguna manera pues esto nos hace comprender también en este aspecto del acto y potencia, ver en lo que somos y lo que vamos a hacer, o las posibilidades que nosotros tenemos de ser, y es allí donde se da también pues más claro pues este movimiento, ¿no? Ahorita estamos aquí charlando y tenemos la
posibilidad de, no sé, encontrarnos en X lugar, en X momento. Y también se ve en este aspecto del movimiento lo que viene siendo los accidentes, ¿no? Que de alguna manera también pueden ser prácticamente por este movimiento, donde vemos que los accidentes de alguna manera no alteran de manera esencial pues la sustancia, ¿no? La naturaleza o el objeto pues sigue siendo lo que es, a pesar de que tenga ese accidente por un movimiento que se pueda generar. Sí, efectivamente. Y podemos decir que para poder entender el tema del movimiento en Aristóteles tenemos que analizar algunos conceptos que siguen siendo conceptos primarios de frente a ese tema, como el tema de lo continuo, ¿no? Del lugar, del vacío, del tiempo. Prácticamente Aristóteles, en lo que implicaría el libro de la física, sobre todo en el libro 3, analiza precisamente el tema del movimiento, y es aquí en donde va a proponer que lo continuo pareciera no tener límites, ¿no? Límites absolutos. Entre el movimiento y lo ilimitado desarrolla toda su idea. Y es aquí en donde a partir del movimiento, como ese paso de la potencia al acto, va a tratar de indicar que todo ente corpóreo, ¿no? Todo ser prácticamente puede mover y al mismo tiempo puede ser movido, a excepción precisamente de ese verificar la idea de la ilimitud o lo que podríamos decir actualmente la idea del infinito, en donde puede existir la posibilidad de una causa original de movimiento que a su vez no sea movido, a lo cual él le llamaría el primer motor o el motor inmóvil, que estaríamos hablando ya de una realidad natural, ¿no? Implicaría una realidad natural, pero de un carácter absoluto. Dentro de lo que implicaría la potencia que pasa a ser acto que justifica el movimiento, hablaríamos también de un acto puro que ya no tiene posibilidad de ser movido porque lo es todo, pero tiene toda la posibilidad de mover porque tiene esa potencia, ¿no? Más que potencia en relación con su ser, ese poder, ¿no? Esa potestad, por así decirlo. Así, este motor inmóvil que prácticamente podemos decir que de allí se derivan todos los objetos, toda la naturaleza que existe, por esta capacidad absoluta, ¿no? Que tiene este motor inmóvil, que va a ser ese principio fundamental en la filosofía también de Aristóteles, y que lo va a estar recalcando sobre todo en ese aspecto de el origen, ¿no? Como que de las cosas, ¿no? Es como que el origen primario de las cosas. Sí, podríamos decir que el motor inmóvil es el que produce el primer movimiento, y a partir de ello pues se generan bajo el concepto del cambio del movimiento pues la generación de los seres. Así es. Y bueno, antes de irnos a una pausa, mi estimado Memo, dentro de la práctica, ¿verdad? En esta tercera temporada, bueno, pues tratamos de darle también un giro y de ver que la filosofía pues no solamente se queda en meras teorías, en meros conceptos, sino que la filosofía pues prácticamente la aplicamos en nuestra vida cotidiana. Ese aspecto pues del movimiento pues es muy palpable, muy visible ante todos nosotros, ¿no? Y a lo mejor lo conocemos como este movimiento material, ¿no? Muevo la mano, es evidente que lo estoy haciendo, captamos por medio de los sentidos el movimiento. ¿Cómo nosotros comprenderíamos hoy en día este aspecto del movimiento en mi esencia, ¿no? O en mi ser? Sí, un ejemplo que podríamos dar, bueno, cabe decir que el movimiento no otorga el ser está por el hecho de la materia y de la forma, digamos en la realidad física, pero podríamos decir que, por ejemplo, en el tema de una concepción humana, en donde se otorga una información a una materia, surge un ser con una sustancia específica. A veces pensamos que el movimiento, es decir, el constante desarrollo a partir de lo continuo de un ser, depende de su apariencia, ¿no? De su parte física, de su parte material, y no. Realmente cuando hablamos del tema del movimiento, un nuevo ser tiene una hora cero de existencia como ser. La esencia no cambia, la sustancia se mantiene, no hay un cambio sustancial, solamente hay movimiento de frente al desarrollo natural que, como dijimos al inicio, tiene una potestad intrínseca, un poder intrínseco natural, que si nadie lo detiene, tiene como objeto de la naturaleza, pues que tengamos un feto viable, después un infante, un adolescente, un hombre, un joven, una mujer, según la especificación ya particular,
Quiere decir que cuando hablamos del movimiento, podemos decir que en este caso, la hora cero de la vida, el embrión, tiene un desarrollo natural, pero el movimiento de ese desarrollo no le da el ser. El ser lo tiene por naturaleza desde la hora cero de su existencia. Así es. Bueno, estimados amigos, pues quédese con nosotros. Lo invitamos a que siga compartiendo en sus redes sociales este programa. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. Un saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Principios del movimiento. Bueno amigos, pues ya estamos de regreso en este su programa Filosofando y bueno pues tratamos, ¿verdad?, de definir en el temita anterior lo que viene siendo este concepto del movimiento. Sin embargo, bueno pues hay ciertos principios en esta filosofía aristotélica que nosotros debemos de tener claro, ¿verdad?, para entender pues algunos otros aspectos dentro de la filosofía aristotélica y que pues prácticamente podemos decir que va a ser complemento este tema de el temita anterior que estuvimos abordando. Sí, al hablar de los principios, en este caso del movimiento, vamos a hablar de tres cosas, ¿no? La materia, la forma y la privación, que después de Aristóteles, Tomás de Aquino va a retomar en su obra de Principiis Naturae para exponer precisamente una reflexión renovada de este pensador griego. Ya hablaríamos de del cierre de la escolástica. ¿Qué sería la materia? La materia sería el elemento a partir del cual deviene algo, a partir del cual cambia algo. La materia se encuentra ahí, quiere decir que la materia sería el soporte de lo que implicaría el cambio. Por lo tanto, podemos decir que lo único que se mantiene al hablar de un cambio es la materia, ¿no? Una materia con forma implica un ser específico. Una materia que no está informada, pues simplemente se tiene ahí como tal, ¿no?, como una realidad. Por lo tanto, si habláramos de una especie de identidad, por ejemplo la realidad humana como naturaleza humana, digamos que la materia también se considera el principio de diferenciación, es decir, tú y yo somos entes racionales, sociales y políticos, somos personas, pero el color de piel, ¿no?, que implicaría la materia, marcaría una diferenciación. En este caso la forma sería un principio de determinación. En este caso la forma es aquella que determina estructuralmente a la materia, le otorga prácticamente la característica específica que nos diferencia de cualquiera de los otros seres. Y prácticamente el término de la privación de la materia, digamos que la privación es una forma que en este caso el ser no posee, porque ya tiene una forma específica como ser,
pero que puede llegar a poseer, ¿no? La privación como principio sería una privación de ser, sea a nivel substancial o sea a nivel accidental. Aquí esta privación la vamos a entender como si fuera una limitación o no dentro de la filosofía de Aristóteles. Dentro de la filosofía de Aristóteles podríamos entender la privación precisamente como una limitación en torno a la actualidad. Es decir, el ser que está en acto es. Cuando verificamos dentro de ese continuo del cual hablábamos hace un momento, decimos que un ser cuando está en acto, al mismo tiempo está en potencia de ser otra cosa. Esa potencia es la privación de lo que puede llegar a ser, pero que aún no es. Y que no se tiene la garantía de que lo sea, o puede ser que por naturaleza implique en algún momento la actualidad de esa privación. Por ejemplo, ante un cambio substancial, hablamos de un ser vivo, nosotros, y cuando venga la muerte, va a ser un cambio necesario por naturaleza, y va a ser un cambio substancial, y ahí diríamos que la muerte en ese momento es privación, porque la actualidad es la vida. Pero cuando la muerte nos llegue, entonces la potencia se convierte en acto, y viene un cambio en lo que implicaría el ser. Exactamente, bueno, por esa transformación, simplemente por el hecho de acontecido, ¿no? Estamos vivos, ya cuando estamos en el féretro, bueno, pues ya no tenemos esa vida, nuestro ser, nuestra esencia, pues también empieza a cambiar, ¿verdad? El cuerpo se empieza a descomponer y es allí donde se va dando pues todo este cambio sustancial, ¿verdad? Un cambio que nosotros podemos percibir por medio también de los sentidos. Ahí nada más para que quede un poquito allí como que referido, bueno, pues prácticamente este aspecto del cambio sustancial, ¿no? Que es una transformación total de un ser a otro ser, ¿no? Sí, y de frente a la privación ahora, en el sentido que hablabas de los límites, podremos interpretar la privación también como esa parte de la potencia que nos abre a la posibilidad del desarrollo, ¿no? Por ejemplo, la ignorancia, que sería una actualidad, de frente al conocimiento. Exacto. Una persona que es ignorante de frente a un contenido y después es, por decirlo así, conocedor, hay un cambio que se da. Cuando era ignorante tenía privado el conocimiento y dentro del mismo sujeto se da este cambio. Quiere decir que la privación como principio del movimiento estaría prácticamente visualizado en los dos órdenes que maneja Aristóteles, que sería el substancial como algo único de frente a la generación o corrupción del ser, y número 2, como algo accidental de frente a las tres realidades que mencionábamos, o bien la cantidad, ¿no? Que implica, en este caso, pues el crecer, el desarrollarnos, el disminuir, la cualidad, que implicaría cualquier accidente en cierta manera, y en este caso, inclusive la localidad, ¿no? O la locación, que implicaría el moverte. Ahorita estoy privado de estar de pie, porque estoy sentado, pero si me levanto, entonces se actualiza, ¿no? Esa privación cambia. Por lo tanto, la privación en cuanto a sustancia, implicaría un límite, no es, ¿no? La privación sería el no ser, pero en cuanto a posibilidad, implicaría algo muy importante que permite precisamente ese desarrollo o inclusive la transformación del ser. Exactamente, como que en ese aspecto de la potencia, pues se abre ese abanico, ¿no? De posibilidades, ¿no? De lo que puede ser esa naturaleza, ¿no? O que puede tener pues ese cambio sustancial del mismo objeto al cual nosotros nos referimos. Y bueno, prácticamente nosotros estamos precisamente constantemente en este aspecto del movimiento, ¿no? Conocemos más, cada día que pasa generamos nuevas experiencias, nuestra mentalidad pues va cambiando un poco y bueno, pues toda nuestra vida, podemos decirlo de esta manera, pues está en ese constante devenir, ¿no? Que ya después otros filósofos le darán este nombre, ¿no? A este movimiento constante, a este devenir que nos va actualizando, ¿no? A nosotros como naturaleza. Sí, efectivamente, y podemos decir que todos los seres físicos, aquí entra toda la teoría del heliomorfismo, que ya se mencionó, todos los seres físicos son seres compuestos, por lo tanto, la materia y la forma son coprincipios de unidad, ¿no? La realidad como unidad implicaría la materia y la forma. Cuando viene una alteración en lo que implicaría esta unidad, entonces hablamos del cambio y del movimiento. Así es.
Bueno, estimados amigos, pues no le cambie, quédese con nosotros, vamos a una pausa y enseguida regresamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. Otra vez en vivo, hola, ¿cómo están todos en casita? Y estamos en un programa. No, saludcita ya para... salud. Pero aquí estamos presentes, se les agradece a todo mundo que nos... Muy buenas noches, gente bonita de Celaya, con esto. Como la dislexia también es propia de la... Canal Foro CX. Marca la diferencia. Si eres docente agremiado al CENTE, activo en el sistema de educación pública, participa en nuestra convocatoria, comparte tu experiencia, buenas prácticas e innovación en la docencia. Consulta las bases, participa y gana increíbles premios. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. Diferencia entre cambio y movimiento. Bueno amigos, ya estamos de regreso con este último temita que vamos a tratar de abordar, donde precisamente ya de alguna manera pues hemos dado algunas aristas, ¿verdad? Entre lo que viene siendo el cambio, lo que viene siendo el movimiento, bueno, pero pues aquí lo vamos a concretar de alguna manera. Aunque pareciera ser que son conceptos iguales, guardan en sí mismos pues una gran diferencia, ¿no? En esta postura de definición dentro de la filosofía de Aristóteles. Sí, hay una, digamos, diferenciación conceptual. Cuando se habla del cambio, hablamos de una realidad radical, ¿no? Digamos que el cambio propiamente hablamos de una mutación en la substancia. Hablábamos de, por ejemplo, la no vida hacia la vida, ¿no? Así es. La vida hacia la muerte y prácticamente sería un cambio substancial. Ahí prácticamente le llamamos cambio como tal. Y cuando hablamos del movimiento, que también podemos hacer mención del concepto cambio de una forma parcial, solamente hablamos de un cambio accidental, no substancial. Y este tipo de movimiento que implica un cambio accidental se puede dar en 3 órdenes, pero ninguno de esos 3 órdenes afecta a la substancia. La substancia prácticamente es lo que establece, ya después bajo el concepto tomista, pues la esencia, ¿no? La esencia del ser, y podemos decir que si cambia la substancia, cambia el ser, o cambia lo que implicaría la realidad. Sin en cambio, el movimiento como tal o cambio accidental se da en 3 órdenes, en el orden cuantitativo, ante el crecimiento o disminución. El orden cualitativo, pues lógicamente la mutación de las cualidades, o el cambio locativo, que implicaría un desplazamiento, en este caso la idea del espacio y del lugar. Por lo tanto, digamos en síntesis que el cambio es meramente substancial, así, radicalmente, y el movimiento es un cambio de carácter accidental. Exactamente, donde podemos decir que por ser accidente, el movimiento pues es algo ligero, ¿no? Es algo más superficial, ¿no? Por decirlo de alguna manera, a este cambio que podemos decirlo coloquialmente, ya es un giro de 180 grados, ¿no?
donde ya la transformación del ente, la transformación de la naturaleza, bueno, pues ya pasa directamente a otro ser, ¿no? Y que nosotros constantemente estamos precisamente en esto, ¿no? Estamos en un cambio constante, estamos también en un movimiento constante, ya en hechos reales, en hechos concretos de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues hacer referencia a este ejemplo que ya nos dabas, ¿no? Del cambio de la vida a la muerte, ¿no? Y el movimiento, bueno, pues todo el desarrollo y el crecimiento que nosotros vamos teniendo a lo largo de nuestra vida, ¿no? Donde sufrimos pues estos aspectos de localidad, cualidad, cantidad, que siempre nos van a estar acompañando, y no solamente a nosotros, sino prácticamente a todo lo que se le puede entender como naturaleza a partir de estos conceptos filosóficos, ¿verdad? Aquí recordando y aclarando que el concepto de naturaleza en filosofía no solamente se reduce a la flora y a la fauna que existe en el mundo, sino a todo lo que el mundo pues y el cosmos pues contiene en sí mismos. Sí, efectivamente. Y bueno, cabe mencionar que la reflexión posterior que se hace de Aristóteles, por ejemplo, hacia la escolástica y al neotomismo como tendencia contemporánea, se atreve el pensamiento, ¿no?, a intentar justificar desde el punto de vista filosófico un tercer cambio. En este caso hablamos del cambio substancial ya indicado, del cambio accidental. Y cuando hablamos de lo que implicaría la relación de los coprincipios aristotélicos, materia, forma, acto, potencia, y las cuatro causas que explican precisamente, digamos, por decirlo así, el origen natural de un ser, la causa material, la causa formal, la causa eficiente y la causa final, nos atrevemos a pensar que, como dice Aristóteles, existe un primer motor que es capaz de mover sin ser movido. Existe un ser, por decirlo así, con categorías absolutas, ¿no?, en ese sentido, y suponemos ante la situación lógica de la, digamos, de la aparición de los seres bajo esta forma corpórea en el mundo, de forma natural, pues suponemos un primer movimiento, suponemos una materia prima, es decir, una generación específica que se dio en un momento específico como punto inicial del todo. Y aquí hablaríamos del ser absoluto. Las religiones le llaman Dios, ¿no? Y aquí produciríamos, en cierta manera, un cambio de otro orden, al cual, bajo la idea de la filosofía tomista, se le llama un cambio trascendental. ¿Qué implicaría el cambio trascendental? Solamente el movimiento que puede producir el ser absoluto, que es de la nada al ser, ¿no? Hablaríamos de en cierta forma de un creacionismo en las religiones. Filosóficamente podríamos hablar de la materia prima, y la posibilidad de un cambio trascendental que implique el cambio del ser a la nada, ¿no? Es decir, una generación primigenia y una corrupción en cierta manera absoluta, ¿no? Hablaríamos, o se daría esa apertura a poder pensar desde la filosofía aristotélica, pasando por el tomismo, a un tercer cambio que podría ser un cambio trascendental. Exactamente, y que de allí, bueno, pues lo van a retomar también otros filósofos ya ya contemporáneos, de la época moderna también, con este aspecto, ¿no?, del trascendental, pero bueno, allí ya se les va a dar otro giro, ¿no?, a este concepto de trascendental, donde pues prácticamente esta filosofía aristotélica, bueno, pues va a durar por bastante tiempo, por lo menos toda la época medieval, con este tipo de conceptos que nos van a ayudar a perfeccionar pues el pensamiento, la cosmovisión que se tenía de las cosas, y también pues en ese aspecto religioso, ¿no?, que señalabas que de alguna manera es allí donde las religiones, bueno, pues toman estos elementos filosóficos para darle fundamento a ya su concepto teológico, ¿no?, que se va a formar en cada una de ellas, pero que parten precisamente por medio pues de estos conceptos que Aristóteles pues da, y que prácticamente podríamos decir que sería un parteaguas, ¿no?, para el pensamiento filosófico, porque pues bueno, dentro de todas las corrientes filosóficas se ve que pues el filósofo actual va un paso más adelante, ¿verdad?, que lo que dejó el anterior.
Sí, podemos decir que si Aristóteles no se atrevió a hablar de un monoteísmo, ¿no? Ya que su cultura era politeísta, digamos que las religiones monoteístas actuales, como sería el Islam, como sería en este caso el cristianismo, toman como plataforma racional los principios aristotélicos, que bajo la lógica del propio pensamiento filosófico, en cierta manera nos ayudan a reflexionar en la posibilidad de lo que la religión predica, ¿no? En torno a la existencia de un ser absoluto. Exactamente. Bueno, mi Memo, para terminar, esta filosofía, ¿verdad? O estos temitas que nosotros discutimos en este programa, ¿verdad? Aquí para los que no conocen un poco de filosofía y que quizá pues se vuelve un poco más práctico, ¿verdad? Ya aunque hemos dado algunos ejemplos, ¿cómo podemos sintetizar brevemente pues toda esta postura física de Aristóteles? Sí, prácticamente hay un principio que se dice, principio aristotélico, y que se ha reflexionado mucho a lo largo de la historia de la filosofía, que se dice que el actuar sigue al ser, ¿no? Depende de las posibilidades que el ser tenga, implica la acción, en este caso, por ejemplo, en relación con el ser humano. Nosotros no podemos actuar diferente a aquello que somos, ¿no? No podemos ser un vegetal, no podemos ser un animal, tenemos que ser personas, y bajo el principio lógico de que somos razón, ¿no? Intrínseca, somos capacidad de convivencia, intrínsecamente hablando, y somos capacidad de orden social, intrínsecamente hablando, no podemos comportarnos como algo que no somos. En cierta manera, ante el principio de que el actual sigue al ser, tendríamos que vivir bajo dos principios aristotélicos, que sería la verdad y la bondad. Si vivimos la verdad, entonces vamos a desarrollar nuestra potencialidad de la inteligencia, que busca la verdad como objeto. Y si vivimos la bondad, dice Aristóteles que la voluntad, en este caso que sería aquello que nos mueve a la acción, tiene como objeto la bondad. Es decir, tenemos que ser buenos y conducirnos bajo la verdad. Exactamente. Bueno, pues mi estimado Memo, pues muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente a este espacio, y bueno, pues esperamos seguir contando con más de tu presencia, ¿verdad? Para que nos compartas, bueno, pues toda esta sabiduría que de alguna manera pues cada uno de los invitados en este programa, ahora tú, pues nos va iluminando y pues nos va esclareciendo pues también a aquellas personas que saben ya algo de filosofía, como aquellas personas que también están iniciando prácticamente en este proceso de acercamiento con la filosofía. Al contrario, gracias a ti por la invitación, Jorge. Bueno, pues estimados amigos, ya saben que la próxima semana pues tenemos una cita en una emisión más de su programa Filosofando, y no nos queda decir que hasta la próxima.